Aleluya, Dios te bendiga en esta hora. Bendiga el Señor tu vida, bendiga el Señor todo lo que hace, todo lo que pisa y todo lo que toca. Tu tiempo presente y tu tiempo futuro sea bendecido en el nombre de Jesús. Hoy nosotros a través de la Cámara de Excelencia Cristiana Televisión seguimos conectando con usted. No importa en qué lugar, en qué parte del mundo se encuentre, si está en Centroamérica, Latinoamérica, si está en Oriente Medio, si está en Europa, Dios te bendiga. Gracias por estar sintonizando Excelencia Cristiana Televisión y disfrutar de este contenido que Dios nos permite llevarle. Hoy queremos invitar a todos los que están conectados, los televidentes, a que sean parte de esta familia de Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión se caracteriza porque está destinada a evangelizar, a llevar el mensaje de fe, y necesitamos hombres y mujeres de la fe que se unan y sean nuestros colaboradores. Así que sea un colaborador, únete, sé parte de esta familia y di, si yo me uno, somos más. Recuerda que si nos unimos, somos más para el reino. Sin más, en esta ocasión quiero presentar un hombre de Dios que está en medio nuestro en esta ocasión, que siempre que Dios permite que emita una palabra en este lugar, amén, bendice, edifica, transforma vida a través del mensaje de Dios que tiene. Y quiero hoy presentar a este hombre de Dios. Espero que usted esté dispuesto a escuchar esta palabra y recibirla. Sin más, nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga mucho. Cada persona que está frente a la pantalla, es una bendición estar por este medio nueva vez compartiendo la palabra de Dios junto con ustedes. Responda al nombre de Luis Javier Mañón. Hoy vamos a estar hablando un tema de mucha importancia para la fe cristiana y el hombre y la mujer de Dios. Vamos a hablar acerca de la lujuria, que es ese espíritu que amenaza la fe del hombre de Dios. Y vamos a situarnos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra del Señor que aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos eso en la palabra del Señor, una historia muy conocida, varón, por cada uno de nosotros, ya que se habla de David, quien fue el rey más preponderante en Israel y uno de los referentes de la fe cristiana. Yo creo que todo el que ha escuchado hablar de Jesús ha escuchado hablar de David. Es uno de los personajes más populares de las Escrituras y el enfoque y eje central de ejemplo de muchos creyentes. Pero vemos que este hombre que era tan grande, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, cómo cae en ese pecado, en esa situación tan desgarradora, tan vergonzosa, la cual trajo como consecuencia mucha desgracia para su familia. Amén, varón de Dios. Y es tan fuerte esto que usted dijo algo, que David es un referendo. Y David específicamente se habló mucho de él antes que Cristo viniese. Así es. Y muchos lo conocieron como el hijo de David. Así es. Y nada, yo creo que esta palabra va a impactar porque en realidad ese es un pecado que está al acecho. Es así, gloria al Señor. Y mire que no tiene cara, o sea, es un pecado que no mira estatus, no mira tamaño, no mira qué rango ministerial tenga esa persona, sino que siempre va a estar ahí. Mire, yo le voy a decir algo. Hay diferentes tipos de pecado. Este pecado de la mentira, este el que roba, este el que le quita la vida al otro.
está el que engaña. Pero quizás alguien que ya tenga mucho dinero, quizás no tenga la necesidad de robar, ¿verdad? Quizás alguien que se encuentra en un estado de bendición, de bienestar, no tenga la necesidad de hacer cierto tipo de pecado. Un ejemplo, hay gente que tiene rango que no tiene la necesidad de hablar mentira, lo que ellos digan eso es. Entonces, la lujuria ataca a grandes y pequeños. Wow. No hay estatura, no hay tamaño, no hay posición que limite a ese pecado. Y conocemos como la lujuria, ¿verdad? Según la definición, es el deseo desmedido y descontrolado que se inclina siempre, tiene que ver con lo sexual, con lo erótico, con lo que atrae al cuerpo a esa entrega de pasiones desordenadas, de las cuales también Pablo habla a Timoteo y le dice, o a uno de los jóvenes, a uno de los jóvenes pastores, le dice, si hay algo de lo que tú tienes que cuidarte de las pasiones desordenadas. Wow. ¿Por qué? Porque vemos en las Escrituras donde grandes hombres de Dios y la gran mayoría tuvieron problemas con la lujuria. Desde la antigüedad tuvieron problemas con la lujuria, con las mujeres, el deseo desmedido, la descomposición en su deseo sexual, aleluya, y eso lleva a que los grandes hombres de Dios se mantengan siempre en un mismo lugar de derrota delante de su enemigo. Wow. Y como hablamos esta palabra, la lujuria es un enemigo silencioso. Así es. Porque el hombre espiritual puede percibirlo, pero para el hombre natural es un estado que lo cautiva. Yes. La lujuria es un pecado de la carne. Sí. Sí, la lujuria, porque hay que diferenciar, varón. Hay 3 tipos de pecado. A ver cómo así. Sí, hay 3 tipos de pecado. Está el pecado espiritual, está el pecado del alma y está el pecado de la carne, del cuerpo. Usted dirá, ¿y cómo usted lo diferencia? Fácil. Cuando alguien es movido, la Biblia habla que hay hombres que aún sus ropas están contaminadas por el tipo de pecado que practican. Así es. Hay personas, es hasta el punto que la Biblia, en sus diferentes momentos, manda al hombre a vivir espiritual. Sí. ¿Por qué lo manda a vivir espiritual, varón de Dios? Porque que, como usted dijo, la lujuria, ese pecado sexual, ese pecado de la carne, ese pecado que opera en el deseo y en la necesidad, porque oiga otra cosa, hay cosas que operan en la necesidad, porque dice que David vio a la mujer y la codició, la deseó, pero ¿qué pasa? Él, por una necesidad fisiológica que tenía, este hombre cometió un pecado que cuando quiso volver en sí, ya era muy tarde. Sí. Se dejó mover por el deseo, por la pasión. Sí. Y hay algo que queremos marcar, y lo voy a dejar a usted para que usted abunde en esto. Hay una diferencia entre amar, cheque esto, entre tú amar y querer. Porque la lujuria confunde a veces. Sí. A veces el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que tener cuidado con el corazón, porque el corazón a veces se inclina a cosas que verdaderamente uno sabe, usted sabe y yo sé que no es del agrado de Dios. Y a veces el corazón se inclina y te engaña a ti mismo. Y es la lujuria operando desde un deseo desordenado. Eso es así. Y es tan fuerte esto, amado, que vemos cómo, ¿por qué es tan peligroso el pecado de lujuria? Porque es que usted está lidiando con algo que a su carne le gusta, que a su carne le agrada. Wow. Es algo que a usted le llama la atención. Y nosotros tenemos que ver algunos puntos para detectar cuando estamos siendo zarandeados y atacados por el tema de lujuria. Lo primero es que la lujuria ataca la intención y la atención del hombre de Dios. Aleluya. Lo desconcentra de su punto central, de su eje. Dios Por mío. eso vemos que dice la palabra, en el tiempo que los reyes se suponía que debían de estar en la guerra, wow, David se quedó en casa. Dios mío. Se desconcentró de su posición.
Y ese escenario es lo que usa la lujuria, ese espíritu, para derribarnos y destruirnos. Wow. ¿Cómo así? La lujuria siempre viene fruto del tiempo de ocio, del tiempo de no hacer nada, del tiempo en el que la mente está divariando, como decimos, el tiempo en el que no tenemos nada fijo que ejecutar. Ese tiempo de ocio y de no hacer, entonces es el terreno perfecto para que la lujuria arrope nuestra mente. Dios y comience mío. a despertar deseos en nosotros que nosotros quizás no queremos ni siquiera cometer. Dios Mire, mío. varón, eso es tan fuerte porque Wow. hablábamos como que la lujuria es una cadena invisible. Sí. Gloria a Dios. Mira, hay gente que va camino al pecado y ellos en su mente van racionando y se preguntan, ¿pero qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy ¿Por haciendo? qué yo me dirijo hacia ese lugar? Y van como ovejas al matadero, como Dios. dicen. Pero hay algo como que lo lleva, como que lo ata. Eso es lujuria, porque es un deseo desproporcionado, desmedido. Es algo que toma tu mente a tal nivel de que te hace hacer aún lo que tú no quieres. Wow. Hacer, te lleva a ese escenario donde tú sabes que le vas a fallar a Dios y tú no quieres fallar, tú no quieres ser faltón delante del Señor, pero la lujuria arropó todo tu sentido. Wow. Y eso comienza desde el ocio. Hermano, cuando usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, desatiende su posición, desatiende su tiempo de oración, desatiende su tiempo de búsqueda de Dios. Por eso Pablo le aconsejaba a los Dios pastores mío. jóvenes y le decía, mientras yo voy, no te quedes haciendo nada, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, cuídate de las pasiones desordenadas, ocúpate, mantente enseñando, mantente buscando qué hacer. Dios mío. Aleluya, mantente Gloria a Dios. ejecutando algo. Ciérrale la brecha a la lujuria, porque cada pequeña brecha ese espíritu lo utiliza para entrarse por ahí. Mire que Wow. David se quedó en casa en el tiempo donde él debía de estar peleando. Dios y ahí mío. llegó ese pecado. Ahora yo le voy a decir algo. David, fue casualidad que David saliera al terrado y se encontrara con esa mujer en esa posición bañándose. Hay estudiosos que dicen que David ya sabía a qué hora ella salía al patio a bañarse. Hay estudiosos que dicen que la mujer sabía que en el lugar, porque ella se bañaba en el patio, que en el lugar donde ella se bañaba daba con la ventana del rey. Dios mío, Aleluya. Padre. Entonces, ¿por qué David se queda? David, un hombre de guerra. Wow. Un hombre que le encantaba. Hermano, a David se le dijo cuando muchacho, si tú quieres, ve y búscame siempre, puse de los filisteos. Él vino y trajo 200. A David le gustaba la guerra. Dios mío. Un hombre que le gustaba la guerra se iba a quedar en el palacio en el tiempo donde los reyes estaban en guerra. Ya él, su mente había sido conquistada. Dios mío. Ya él sabía lo que... Dios mío. Entonces, tenemos que cuidarnos de cómo, porque el pecado de lujuria no empieza en la acción, empieza en la intención, Wow. empieza en lo que recibimos. Desata eso, varón. Por eso Jesús dijo, antes se dijo que el que esté con la mujer de su hermano, ahora yo digo que el que la mira y la codicia, está hablando de intención. Mi alma adora a Dios. El que planea ya desde ahí está ganando terreno ese pecado en la vida de un hombre de Dios. Dios mío. Aleluya. Por eso tenemos que identificar qué nosotros estamos haciendo que le está dando ventaja a ese espíritu. Dios. ¿Qué conversaciones estamos teniendo que le está dando terreno en nuestra vida a ese espíritu? ¿Qué cosas nosotros estamos mirando por medio de nuestros celulares que le está dando terreno a ese espíritu? Poco a poco se va apoderando de nuestros sentidos. Poco a poco se va apoderando de nuestra psicología. Wow. Y sin nosotros querer estamos dañando nuestro testimonio, nuestro ministerio, nuestra vida secular y aún incluso nuestras relaciones con nuestras parejas y nuestra familia. Wow, varón de Dios, es algo tan tremendo esto que usted acaba de decir. Y es que ese pecado destruye. Sí. Porque, como usted dijo, la lujuria es una atadura espiritual. Porque, oiga, este asunto, hay cosas que se manifiestan en la carne que son de procedencia espiritual. Y eso solamente se puede solucionar desde el punto y de la óptica espiritual. Así es. Estamos hablando que la lujuria es un pecado que destruye.
es un pecado que lleva al hombre a la ignorancia. Lo guía por un sendero de muerte. Por eso la Biblia, el proverbista, el sabio Salomón, hablaba y aconsejaba al hombre sobre no ir tras la mujer ramera. La mujer ramera. Porque dice de todos los sufrimientos que va a tener en el camino. ¿Y qué pasa? Porque lo que queremos llevar el mensaje espiritual, hacerte entender que debe de someter el deseo. Porque el deseo es algo tan complicado que lleva al hombre en un minuto, varón, a defraudar. Así es. A defraudar a cualquiera, a su amigo, a su amiga, a faltar el respeto. Llega al hombre a un estado que el hombre se cauteriza y queda ciego. Sí. Porque cuando usted mira algunas historias bíblicas, por ejemplo, la historia de la hija de este hombre, Jacob, dice que ella salió a la ciudad y se encontró con un hombre, Tamar, lleno de este espíritu, lleno de lujuria, lleno de este espíritu raro que dice que cuando la vio, la tomó, la codició y al instante la tomó sin ella querer. así es. Oiga esto, la forzó, la obligó a ser de él. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él hace esto, dice que él se enamoró. ¿Qué es esto? Al él enamorarse, él luego habla con el papá y le dice, habla con Jacob para que me dé a Dina como mujer. Y usted sabe que el papá fue y lo hizo, pero él cometió un error. Voy a desatar un código aquí, varón. Fuego. Oiga, ¿cuál? El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú conoces un hombre o conoces una mujer y tú estás orando a Dios o quieres casarte, tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que mirar bien a esa mujer, mirar a ver ese hombre. Si ese hombre lo que esté mirando algo carnal en ti y lo que tiene lujuria. Porque hay gente que lo que tienen es lujuria, tienen una pasión momentánea. Sí. La lujuria es una pasión momentánea. Es una pasión que te envuelve por el momento, pero que no te hace cuerdo para alinearte a los propósitos. Eso es así. Siquem tomó a Dina, pero él no pensó en la consecuencia, la deshonró. Entonces, un hombre que sea de Dios, una mujer que sea de Dios, que esté lleno del Espíritu Santo, tiene temor antes de cometer un hecho vergonzoso y de cometer un pecado de la carne, cometer una fornicación, cometer un pecado que después le traiga consecuencias. Y hay muchos que lo que le ha visitado no ha sido algo real, es lujuria. Así es. Es lujuria, ¿por qué? Porque es un deseo incontrolable. La lujuria descontrola el sistema del hombre y de la mujer. Porque hay mujeres también que tienen su lujuria, que cuando te miran, dice la Biblia, cuídate de la mujer que te prende con tus ojos. Prenden. Hay hombres. ¿Tú quieres saber cuando un hombre está lleno de lujuria? Una mujer, observa su mirada. Observa que tú vas a ver que tiene una mirada incómoda. Oh, mi alma adora. Hay gente que, hay mujeres, hay hombres que cuando miran tienen una mirada incómoda. Y tú dices, pero ¿qué es lo que tiene en la mirada? Tiene una mirada como que, una mirada desleal, una mirada codiciosa, una mirada sucia, varón, espiritualmente. Oh my God. Una mirada que cuando te mira, tú sientes que te acosa. Eso es algo tremendo. Eso se puede sentir. Eso se puede sentir. Hay mujeres que cuando la miran, ella sabe con qué intención el hombre la está mirando. O no, que hay mujeres. Eso se sabe. También uno como hombre sabe cuando una mujer te está mirando y tú sabes que la intención que tiene dentro no es buena. Eso es así. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que está operando la lujuria, la lascivia, que son hermanas. Sí. Y mira que hay que tener bien claro de que esos espíritus siempre andan buscando gente con propósito. Wow. El espíritu de lujuria no ataca gente que no tenga propósito, porque es la base principal por donde entonces el enemigo da apertura y penetra esos otros más espíritus como la miseria, la desorientación. Todo eso entra por ahí porque la lujuria que ataca tu deseo
abre brecha para que entonces otros espíritus más fuertes que ella entren. Varón de Dios, entonces usted está diciendo que la lujuria es un destructor de propósito. Sí, la lujuria es un destructor de propósito, por eso vemos muchos hombres ungidos, como fue el caso de David, pero como también podemos mencionar el caso de Sansón, quien fue profetizado por vía de un mismo ángel, el ángel de Jehová, fue quien habló a Manoa, a la madre también de Sansón, y le dijo, vas a tener un hijo, será nazareo, ¿verdad? Y sobre él estará la responsabilidad de libertar al pueblo de Israel. ¿Por qué área fue que el enemigo destruyó a Sansón o trató de destruirlo? Fue por la lujuria, por las mujeres, el deseo desproporcionado. Mira que Sansón no tenía limitación de casarse, porque el padre le decía, pero si tú quieres esposa, aquí dentro de tu pueblo hay esposa. Pero la lujuria lo abrazó tanto que lo hizo ver más allá, mujeres de fuera de su tierra. ¿Por qué? Porque la vestimenta despertaba sentimiento en el hombre. Porque sus costumbres eran para seducir a los hombres. Eran vulgares. Exactamente, mostraban de más. Como lo dice la Biblia manda que las creyentes, ¿verdad?, vistan de una forma modesta, con pudor y modestia, que no despierte el morbo en el hombre, ¿verdad? Pero entonces Sansón tenía tanta deseo, curiosidad, quizás, que veía a esas mujeres que se vestían, que mostraban, que enseñaban, y dijo, a mí la que me gusta es Dalila, a mí lo que me gusta es ella. Ahora vemos la consecuencia de la lujuria. ¿Por qué cuando entramos en ese terreno, ahí entonces donde se despierta verdaderamente lo que ese espíritu quiere? Porque yo le voy a decir algo, el espíritu comienza brindándote algo que tu cuerpo desea, algo que te satisface, algo que te hace sentir bien, pero luego dice un dicho que con una sábana, que Satanás tiene dos sábanas, con una te arropa y con la otra te descubre, con la otra te desarropa. Amén. Entonces llega el punto en el que ya usted sació su deseo carnal, pero entonces queda el peso de culpa. Por eso vemos jóvenes que se han alejado de Dios porque han caído en un pecado de moralidad sexual. Y esa culpa que han comido tanto dentro, que ellos ya sienten esa vergüenza y esa culpa delante del Señor. Eso era lo que estaba buscando ese espíritu desde que llegó. En una ocasión yo escuché una alegoría, un ejemplo, y es que el pecado sexual, la lujuria, es como un hombre que sentado en una silla comienza a embriagarse y toma alcohol y le gusta tomar alcohol, se siente alegre y toma, y es algo insaciable, él siempre quiere vivir tomando. Y todo está bien hasta el punto que él tiene que pararse de la silla y dirigirse a su hogar. Ahí él siente los reflejos de lo que él estaba consumiendo. Tambalea, no puede quedarse de pie. Eso es lo que pasa con un hombre y una mujer de Dios cuando está lidiando y jugando con la lujuria. Todo parece estar bien mientras tú estás atendiendo tu deseo. Pero cuando tu espíritu quiere despertarse, cuando tú quieres ponerte de pie, te das cuenta que ya te es muy difícil salir de ahí. Pero yo le vengo a decir algo en esta preciosa oportunidad. Dios ha preparado terreno para que tú salgas de ese lugar en donde tú estás. Aleluya. Todo tiene que ver con la transparencia. Dedicarse a reconocer. ¿Qué fue lo que le pasó a David? David, cuando pecó, trató de encubrir, trató de tapar, trató de callar, trató de esconder lo malo que él había hecho. Y eso, él pensaba que le iba bien, pero en uno de los salmos él dice que mis huesos se envejecieron dentro de mí por causa del pecado que él cayó. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios envió un profeta para que David confesara, para que David se chocara con su realidad. Y por medio de la confesión y el arrepentimiento, vino entonces el perdón de pecado, la redención de su vida. Las consecuencias llegaron, pero sus pecados fueron perdonados. ¿Qué te vengo a decir en esta preciosa oportunidad? Tú tienes el chance en tus manos de tú hoy delante de Dios reconocer y decir: Señor, yo he pecado, Señor, yo he fallado, lo he hecho mal.
habla con quizás si es necesario, ¿verdad? Tienes que hablar con tu esposa, habla con tu pareja, habla con Dios, reconoce que has fallado, reconoce que has caído y solamente así podrás abrir puertas para la libertad. Wow. Solamente así esas cadenas se van a romper. Tú no te has dado cuenta, mírate y examínate cómo ha decaído tu ministerio, cómo ha decaído tu vida, cómo ha decaído tu familia, cómo ha decaído tu economía cuando le abriste puertas a ese desorden, a ese pecado que ha estado dentro de ti y que por tanto tiempo tú has callado. Hoy Dios quiere que tú te levantes. Hoy Dios quiere que tú abras los ojos. Dios quiere que hoy tú abras la boca y que tú digas: hoy yo rompo con esa cadena que me ata a ese mismo estado, a esa misma posición, a ese mismo pecado. Hay que borrar conversaciones, hay que borrar gente de WhatsApp, hay que eliminar gente del círculo de amigos. Mira, no solamente a la persona que te hizo caer, también al que te apoyó, al que te incitó, al que cayó, al que te dijo eso no es nada. Todo eso hay que sacarlo de en medio. Amén. Porque tú no te estás dando cuenta, pero eso te está carcomiendo por dentro. Wow. Aleluya. Demasiado fuerte. Eso. Hay que eliminarlo, pero de una forma rotunda, sin misericordia. Una de las cosas, una de las herramientas que usa la lujuria para llegar al hombre de Dios es apelar a su piedad, a su buen corazón, al que yo quiero que tú me escuches, al que ella se acercó con un problema, él se acercó con un problema y yo tenía que escucharlo y yo quería consolarlo. No. Hay que quemar toda posibilidad de que lleguen a ti, porque lo que quieren es llegar a tu ministerio, lo que quieren es llegar a lo que Dios ha puesto en ti. Por eso, aunque la gente te mire como malo, como que tú no quieres misericordia, hay que cortarle al que tenga que cortarle, pero rápido, gloria al Señor, cortar las conversaciones, saber cuándo huir. La Biblia no dice que aguante y que soporte las tentaciones, la Biblia dice: huye de ellas. Wow. Entonces Dios, y la recomendación es: no es de que tú no eres fuerte para pelear con la lujuria. No. Usted sabe una de las razones por qué Dios siempre manda al hombre a huir de la tentación. ¿Por qué? Porque que las tentaciones vienen de un ser espiritual y el hombre es un ser carnal. Por más que tú tengas fuerza, si el enemigo le dio para ti, nada más Dios y tú corriendo te salva. Así es. Así de que usted es fuerte y que no, yo le enfrento, que tú le enfrentas. Tú no sabes que el problema de Eva fue escuchar al diablo, a la serpiente. El que escuchó a la serpiente perdió. Es así. Y no es que ella conoce todos los tipos de juegos y conoce todos los idiomas. Y si ella supo que en español no te venció, te habla en inglés. Y si en inglés no te habla en francés. El caso es que él tiene la mil formas de cómo decirle que no me resiste la tentación a un hombre. Es así. Por eso Jesús, cuando escuchó el buen consejo de Pedro, cuando le dijo: Señor, pero que no te pase así, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Que no daba chance. La conversación rápido. Otra cosa, y ya con esto cierro mi parte, un consejo para ti que estás lidiando el consejo, con la lujuria. Tienes que cortar, te decía, con las conversaciones. Tienes que cortar con las personas que te incitan a caer. Pero por tercero, y muy importante, deja de estar echándole la culpa a otros del problema que tú tienes por dentro. Wow. También tienes que reconocer tú. También tenemos que reconocer nosotros cuando nosotros fallamos y en qué áreas somos débiles. Y dejar de estar buscando culpables cuando el culpable también es la víctima. Wow. Dios te bendiga. Claro, entonces significa que yo caigo si yo quiero. Eso es así. A mí nadie me obliga a pecar. Tú pecas si quieres. Tú entras en lujuria si tú quieres. Y como llegamos a la parte de conclusión, quiero dejarte este tips. Número 1, cuídate de la lujuria. ¿Cómo se manifiesta la lujuria? La lujuria es un pecado que lleva al hombre a ser explícito. No solamente en el ámbito XE, no. También en la forma de las personas de ser erótico. Hay creyentes que son exóticos, sensuales. Eróticos, que ellos son, ¿cómo te digo? Explícitos.
ellos todo lo que hacen tienen que darse a notar. A veces eso es lujuria. El creerse que tú eres el protagonista siempre de la película. El que donde tú estás tienes que resalzar. En que a ti hay que darte reconocimiento. A veces es lujuria en tu mente. El creerte, el fingir un estatus. Usted ve que hay gente que finge unos estatus que tú dices, pero ven acá. ¿Y quién es? ¿Quién es esa persona? Porque su realidad no atenúa con quién es. Sí. Y fingen un estatus. Y llevan un extremo que viven en un estado que ni ellos mismos se creen ya la burbuja. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuídate de eso. Cuídate de esta influencia que te hace ser sensual, que te hacen ser expuesto. Líbrate de eso. Huye de eso. Como bien decía el ministro. Cuídate de la lujuria. Cuídate. No te dejes destruir, porque la lujuria destruye a cualquiera. Escuche bien. La lujuria destruye a cualquiera. No. Mientras más grande tú eres, más cerca está de que ella te destruya. Porque a lo invisible nadie lo ve. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar en contacto con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano, el ministro Amén. del Señor. Amén. Dios le bendiga mucho. Siempre una bendición estar aquí frente a su pantalla compartiendo palabra del Señor. Recuerda compartir este contenido y dejar tu comentario. Si hay algo con lo que te has identificado, si hay algo que te ha bendecido, compártelo. Y si tienes algún tema que también quieres escuchar por esta plataforma, escríbenos que nosotros le estaremos leyendo. Amén, gloria al nombre del Señor. Le invitamos, amén, a cada uno de los que conectan con nosotros a que sean parte de, amén, de este grupo, de este elenco de excelencia. ¿Y cómo soy parte de ustedes? Fácil, uniéndote. Únete a nosotros y sé uno de los colaboradores que dice ahí en la pantalla. Cuando tú entras a Excelencia Cristiana Televisión en YouTube, verás que ahí hay unos requisitos para ser miembro, para ser alguien de los que colabora, de los que tiene acceso al contenido. Hay contenido ahí que están a punto de ser, amén, lanzado, pero que por el momento lo tienen solo para miembros. ¿Por qué para miembros? Porque es un contenido exclusivo para hombres y mujeres que dicen, yo apoyo a Excelencia, me uno a Excelencia y expando el reino de Dios a través de Excelencia Cristiana. ¿Y cómo lo puedo hacer? Hay diferentes formas de colaborar. Usted sabe cómo hacerlo. Vaya y síganos, amén, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, Excelencia Cristiana Televisión, y verás que será edificado aún más todavía. Y te invitamos también a que compartas con alguien el contenido excelente que Dios tiene a través de Excelencia Cristiana Televisión. Sin más nos despedimos, será hasta una próxima entrega. Recuerde que seguimos expandiendo el reino y tú si te unes, somos más. Dios te bendiga. Shalom.